Hacia ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Qué bueno que una vez más estamos aquí reunidos en este lugar. Bienvenido también a las personas que nos acompañan por primera vez. Hoy es un día especial, hoy es un día que al final de la predicación tendremos un hermoso acto delante del Señor donde haremos los padres de educar a nuestros hijos bajo los principios de la palabra. Así que estaremos presentando a nuestros niños el día de hoy. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué hermosa tarde con lluvia. Y de repente, ¿verdad? Salió la lluvia, comenzó a llover, pero aquí estamos todos. Qué bueno que pudieron venir y que están aquí. Y nos vamos a gozar en la presencia de Dios. ¿Ya saludó al que tiene a su lado? ¿Ya le dio un saludo? Dígale bienvenido, ¿cómo está? Dios te bendiga. Asimismo, saludamos también a los que se están conectando a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. Y estamos contentos porque muchas personas nos están siguiendo por estos medios. Bueno, en esta tarde vamos a estar hablando de un tema bien interesante, que quizás suena muy común. Parece muy fácil, parece muy práctico, y cuando lo revisamos un poquito más a profundidad nos damos cuenta que hay tantas cosas hermosas que aún Dios quiere trabajar en nosotros. Y es que estamos hablando de ser seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Amén. Qué bueno. Bueno, vamos a estar hablando de esto porque quizás para nosotros, seguidores de Cristo, quizás nos pueda sonar. Vamos con la siguiente. Quizás nos puedan sonar un poquito a asistir al templo o a la iglesia, como comúnmente le llamamos, participar de la Santa Cena, ofrendar, orar en algunos momentos, o comportarse de una forma bien, o ser religioso. Quizás para algunos ese es el concepto de ser seguidores de Cristo. Sin embargo, en esta tarde nos vamos a dar cuenta que vamos a revisar un poco más a profundidad, porque más que una serie de actos, más que una serie de características, digamos, rutinarias, se trata de una relación. Se trata de una relación personal con Dios. Se trata de que el Padre ha enviado a su Hijo para que por medio del Hijo restaure esa relación que teníamos entre Dios y el hombre que había caído, que estaba apartado y separado de Dios, pero por medio de Cristo una vez nos ha unificado. Ahora vamos a entender en qué consiste y de qué se trata ser seguidores de Cristo. Sin embargo, vamos a ir citando el siguiente pasaje con el que vamos a dar inicio esta tarde, y lo vamos a tener en Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 20. Fíjense de la siguiente manera: nuestro Señor había iniciado ya su ministerio, había iniciado los primeros pasos, la predicación, y estaba causando un ambiente totalmente, vamos a decirlo, revolucionario, un ambiente que estaba cambiando, que estaba impactando la vida del pueblo de Israel, en especial de esta población, de todos estos pequeños pueblos que conforman el pueblo de Israel. Y dice de la siguiente manera, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Verso siguiente dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando analizamos un poco más el pasaje de profundidad y vemos estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta de que ellos al instante dejaron las redes. Ellos estaban pescando en el mar de Galilea, estaban allí haciendo su rutina, su día a día, como cualquiera de nosotros pudiera estar haciéndolo, y vemos y nos damos cuenta de que ocurrió algo hermoso en ese momento, de que el Señor los llama. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron al instante? Aló, no se me distraigan. Dios les bendiga a los que van llegando. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Vamos a repasar un poquito el pasaje. Dice: andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red. ¿En dónde estaban echando la red? En el mar. Ellos estaban en su rutina, ellos estaban en el día a día, ellos estaban allí haciendo las cosas cotidianas como tú y yo podemos hacerlas en el día a día, en el trabajo, en el hogar, las tareas del hogar, las tareas de la familia, los quehaceres del día a día. Ellos estaban allí simplemente echando en el mar su red, y dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Reciben un llamado de parte de Dios. Luego sabemos que ese llamado se convirtió en un llamado bien específico, bien particular, porque estos hombres se terminaron convirtiendo en los mensajeros de Cristo, es decir, en los apóstoles del Señor, los que se iban a encargar de iniciar lo que tenemos hoy en día como la iglesia. Entonces, ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Tomaron una decisión. De lo que estaban haciendo, decidieron ponerlo a un lado y continuaron adelante. Como acabo de mencionar, el llamado de ellos fue bastante específico. Sin embargo, como principio bíblico, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando Dios te llama, ¿qué estás haciendo? Así en lo que estás haciendo, en lo cotidiano, en el trabajo, en el día a día. Cuando Dios te llama a tener una relación con Él y a que lo sigas. Y muchas veces tenemos que dejar algunas cositas a un lado. Tenemos que quitar algunos elementos que nos distraen y que nos impiden avanzar y tener esa comunicación con nuestro Señor. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza a un seguidor de Cristo? Vamos a ir desarrollando algunos puntos de lo que creemos son los principios que rigen nuestra vida como seguidores, como creyentes, como cristianos. Y nuestro primer punto en esta tarde es nacer de nuevo. Allí traté de colocar una imagen. Fíjense cómo está la inteligencia artificial ya. De Jesús con Nicodemo, más o menos tratando de hacer una idea de cómo pudo haber sido ese encuentro de noche de Jesús con Nicodemo. Les digo rapidito, Nicodemo era era un fariseo principales entre el Sanedrín y entre el pueblo judío, es decir, tenía una influencia, vamos a decirle, religiosa de alguna manera. Y él le hizo una pregunta. Él lo aborda de noche y le dice: maestro, sabemos que tú eres maestro por las señales que estás haciendo y todo lo que está sucediendo. Estoy parafraseando, ¿no? Y bueno, y en ese momento Jesús inmediatamente le respondió el siguiente versículo. Vamos a leer Juan 3:3, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que esto es un requisito indispensable, nacer de nuevo. Quizás para nosotros entendemos un poquito más hoy en día de qué se trata nacer de nuevo, incluso culturalmente hablando. No, tienes que volver a nacer, más o menos nos estamos imaginando algo, ¿no? Sabemos que literalmente no vamos a meternos en el vientre de nuestra mamá para salir otra vez de allí, ¿cierto? Sabemos que es algo como alegórico. Sin embargo, para Nicodemo y para la cultura de aquel momento, él no lo comprendió, no lo vio de esa manera. Por lo tanto, entendemos que esta frase, tienes que volver a nacer o que tienes que nacer de nuevo, no era común en el vocabulario del pueblo, ni siquiera de forma alegórica, ni siquiera de forma como un ejemplo o algo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Nicodemo le dijo: ¿acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús le dijo: no es así, tiene que nacer de agua y de espíritu, parafraseando un poco. Pero necesitamos, todos los creyentes, en lo que nos llamamos creyentes en Cristo, necesitamos experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que esto lo da Cristo por medio de la fe, que todo aquel que en Él crea ponga su fe y tendrá vida eterna. Amén. Por lo tanto, tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Es uno de los puntos importantes, recibir el perdón de Dios por medio de la fe, rendir nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador y comenzar a caminar en sus sendas. Básicamente en esto consiste el nacer de nuevo. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es otra de las características de un seguidor de Jesús? Orar. La oración. Sabemos que orar es hablar con Dios. Es el medio que nosotros tenemos para poder comunicarnos con Él, para poder tener esa relación íntima. Si no estamos orando, ¿dónde queda esa relación? Si no estamos orando, ¿dónde queda la búsqueda
¿Y dónde queda el llamarnos seguidores de Cristo? Si no estamos apartando un tiempo para Dios, para decir: Señor, vengo a ti, gracias te doy por la vida, gracias porque tú eres Dios, y tratar de establecer esa relación personal con nuestro Dios. Por lo tanto, se hace indispensable, y no hablo de orar como algo una vez cada 15 días o cada 20 o cada 30 días. Estamos hablando que la búsqueda es diaria. ¿Y cómo lo sabemos? Por distintos pasajes en los evangelios, pero vamos a citar uno de ellos. Lucas capítulo 6 verso 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Hablando de quién? Está hablando de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo pasó la noche, o pasaba noches, orando con Dios. Y no solamente las noches, déjame decirle que también hay otros pasajes que nos indican que se levantaba desde muy temprano, aun cuando el sol no había salido, y él iba a orar. Allí iba el hijo al encuentro con su padre, apartando ese tiempo para Dios. Yo quisiera preguntarte: ¿estás apartando tiempo para Dios? Quisiera preguntarte: ¿estás orando? No importa en cualquier hora que lo puedas hacer, no existe un tiempo en específico. Podemos tomar el principio del ejemplo de nuestro Señor, que lo hacía, bueno, lo hacía de pronto de madrugada, lo hacía bien tempranito en la mañana, pero podemos hacerlo en cualquier momento del día. Yo te quiero invitar a que, como seguidores de Jesús, esto esté presente en nuestras vidas. Este paso es indispensable. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: escucharlo. Por medio de la oración es una de las formas que quizás podemos escuchar la voz de Dios. Dios puede hablar a nuestro corazón. Dios puede hablar a nuestro entendimiento, a nuestros pensamientos, a nuestra mente. En especial por medio de su palabra. Cuando leemos su palabra, cuando estamos escudriñando las Escrituras, allí está la voz de Dios, diciéndonos, guiándonos, y se hace necesario escucharlo, se hace necesario que prestemos atención. Vamos a revisar Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este pasaje tiene un contexto. El contexto de este pasaje es que nuestro Señor llama a Pedro y a otro de los discípulos y se van al monte, y ocurre lo que llama la transfiguración de nuestro Señor. Y en ese momento se muestra Moisés y se muestra Elías. Ocurrió un evento sobrenatural. Dice que el rostro de Cristo resplandeció de tal manera que no lo podían ver. Cuando Jesús hizo esta muestra de su gloria. Y en ese momento la voz del cielo decía: este es mi Hijo. La voz del Padre estaba hablando y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por lo tanto, cuando tú y yo leemos la palabra, cuando tú y yo leemos los evangelios, cuando tú y yo vamos allí y recurrimos, estamos escuchando la voz de Jesús, estamos escuchando la voz de Dios. Yo quisiera invitarte a que apartes tiempo también para leer la Biblia. Un seguidor de Cristo lee la Biblia. No es que la tenemos abierta como en algunas tradiciones hacemos, que ponemos la Biblia abierta, Salmo 23, y ahí en el medio de la sala para que me bendiga y no me espante a los muertos y a los fantasmas, y bueno, y Cristo espante todo lo malo. Y la Biblia abierta en la casa, en el medio de la sala, y nadie la lee. Muchas veces estamos llenos de tantas tradiciones que no nos damos cuenta de cuál es la invitación. La Biblia está hecha para leerla. Es la Escritura, es la palabra de Dios. Y como tú y yo sabemos que nuestra memoria es frágil y se nos olvidan las cosas, probablemente al salir de esta tarde algunas cosas se nos olviden, pero lo que está escrito jamás se nos olvida. Y por eso que es uno de los medios más importantes que Dios dejó para que a ti y a mí no se nos olvide su santa palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Por lo tanto, se hace indispensable dedicar tiempo para hablar, para escucharlo, para leer la palabra. Esto nos lleva al siguiente punto. Por supuesto que necesitamos creer en Él, pero no solo creer en Él. Por favor, si podemos ir a la siguiente. Pero no solo creer en Él, sino que creerle a Él. Porque
Porque yo les digo algo, las tinieblas también creen en Jesús, saben que está. El detalle es que tú y yo estamos invitados a creerle a Él, a creer que lo que Él ha dicho es verdad, a creer que lo que Él ha dicho se va a cumplir y que un día regresará por nosotros, que sus promesas se mantienen, que su palabra se mantiene para siempre, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Por lo tanto, lo que está escrito, lo que Él ha dicho, se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Tenemos que creerlo con todo el corazón, creerle sus palabras, creer que lo que ha dicho es verdad. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, aquel que cree, que pone su confianza, que cree en esas palabras que Él dice, que es verdad, que se va a cumplir, bueno, habrá una recompensa. Dice, no se pierda, es decir, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Créalo, que esa es una promesa hermosísima que se va a cumplir. Y un día tú y yo vamos a estar delante de Él y nos vamos a gozar y vamos a disfrutar, sabiendo que a lo que nos ha llamado Él es verdad. El siguiente punto es, otra de las características de un creyente es que nos invita a obedecerlo. Y es aquí en esta parte donde quizás no nos guste. Ay, Dios mío, Señor, que tengo que dejar aquello. Señor, que tengo que dejar eso. Obedecer a Dios significa negarnos a nosotros mismos, a las cosas que tú y yo queremos, a lo que nos fascina, a lo que nos encanta. Muchas veces no nos beneficia, no nos ayuda, no es útil. Y a veces Cristo o Dios nos pide que lo dejemos a un lado, que nos apartemos de ciertas cosas, que obedezcamos su voz. Y es allí donde más nos cuesta. Pero ¿dónde sabemos qué es lo que vamos a obedecer? Vamos a obedecer lo que está en su palabra. Vamos a obedecer lo que está escrito. Vamos a obedecer lo que Él ya dijo. Vamos a leer ahora Juan capítulo 8, verso 12, y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que dice: el que me sigue o el que me obedece no andará en ¿qué? En tinieblas. Ya no vamos a andar en tinieblas. Entiéndase tinieblas, que son las circunstancias malévolas, terribles que ocurren en este mundo. Lo peor de lo peor. ¿Cuántos saben que nuestro mundo está en caos? Basta nada más con ver las redes sociales, basta nada más con ver las noticias para darnos cuenta las atrocidades que están sucediendo afuera. Todo lo peor que está pasando, Dios quiere guardarnos. Dice: no andará en tinieblas, no andará tampoco practicando las cosas del mundo, practicando las cosas malas que nos alejan de Él. Sin embargo, nos cuesta obedecerle, nos cuesta apartarnos para Él. ¿Por qué? Sabemos que tenemos una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne, que es de naturaleza caída. Sabemos que no somos perfectos, que los que estamos aquí, ninguno, incluyéndome, ninguno somos perfectos. Nos equivocamos, fallamos, metemos la pata. Bueno, tantas cosas que podemos hacer, ¿cierto? Sin embargo, estamos invitados ¿a qué? A seguirle, a obedecerle y no andar en las tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Fíjense lo siguiente, otro pasaje dice, Romanos capítulo 6, verso 23, siempre es importante citarlo, porque es una columna y es una verdad, y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Que la paga del pecado trae consecuencias. Andar en pecado, andar transgrediendo lo que Dios ha establecido, o ir en contra de Dios, nos va a traer una consecuencia, que es muerte. Y es una realidad y no podemos negarla, está escrita. ¿Cómo podemos tapar el sol con un dedo si ya está escrito? Entonces, ¿pero qué? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo podemos restaurar nuestras vidas. Por medio de Cristo tú y yo somos sanados, salvados, perdonados, redimidos.
tantas cosas hermosas. Por medio de Cristo somos apartados para Él. Esto nos lleva a nuestro sexto punto, que es amarlo. Y amarlo más que una emoción, que sabemos que es un sentimiento que está presente, el amor. Más que un sentimiento, amar es una decisión. Sin importar las cosas, a pesar de que muchas veces nos toca dejar ciertas cosas o nos toca apartarnos de ciertas cosas, significa que estamos entregando. Amar es dar, entregar. Dar, entregar, decidir. De esa manera nos invita a que nosotros podamos amarlo. Y esto está en Marcos capítulo 12, verso 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Yo quisiera preguntarle, ¿estamos amando a Dios con todo nuestro corazón? ¿Lo estamos amando medio, amando a la mitad, por ahí parcial? ¿O lo estamos amando con toda nuestra alma? Es decir, con todo nuestro pensamiento, y con toda nuestra mente, y con toda nuestra fuerza. Fíjense la descripción tan fuerte que nos hace, y es un reto. Pero cuando tú y yo permanecemos en el amor de Dios, cuando tú y yo nos inundamos de ese amor de Dios, cuando tú y yo ahí estamos amando a Dios, ¿qué va a suceder? Ese amor de Cristo también se va a poner en nuestros corazones, y eso va a permitir que tú y yo tengamos una fuente hermosa para poder amar a otros, para no señalar, para no juzgar, para no condenar a otros, sino para dar de lo que gracia hemos recibido. De esa gracia, de ese amor que Dios nos ha dado, que tú y yo podamos dar también. Amén. Nuestro siguiente punto como seguidores de Cristo nos invita a compartirlo con otros. Un seguidor de Cristo comparte el mensaje de Cristo con otros. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos tan llenos de Cristo, cuando tú y yo estamos tan llenos de Dios, queremos que todo el mundo lo sepa. Queremos compartirlo, queremos hablarlo con el vecino, con el amigo. Y muchas veces, quizás las personas de afuera o los que están, bueno, tú estás un poquito en medio, loco. Bueno, sí, Dios es bueno y tal, y todo bien, pero es que no saben lo agradecidos que estamos. Es que no saben que nuestro corazón rebosa de tanta alegría, de tanto amor, que queremos expresar ese amor a otros. Queremos manifestarle el amor de Dios. Sí, no somos perfectos, nos equivocamos, fallamos, como lo dije ahorita hace unos minutos. Sin embargo, queremos, y un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, quiere compartir el mensaje de Jesús con otros. Porque también estamos obedeciendo lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19, conocido también, ese capítulo 28, en esos versos es conocido como la Gran Comisión. Es decir, cuando Cristo envía a los discípulos, cuando Cristo envía a los apóstoles, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dijo: por tanto, id y hagan discípulos a algunos, o hagan discípulos a los que se portan bien, o hagan discípulos a los que son santurrones. No, Él no dijo eso. Dijo a todas las naciones, sin exclusión. El evangelio es para todos. Las buenas nuevas, que es el significado de la palabra evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, es para todos. Así que no dudes en compartirlo. Háblale a tu amigo, háblale a tu hermano, háblale a quien sea. Dile: mira, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios tiene algo mejor para ti. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere sacarte de las circunstancias que te están rodeando, que de pronto te están apagando, que de pronto te están, no lo sé, que están angustiando, preocupando. Dios quiere librarte de todas y cada una de ellas. Así que, por tanto, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es servirle. Si Cristo fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, si Cristo fue capaz, nos mostró su humildad. Cristo, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos. ¿Tú y yo no vamos a hacer lo mismo? Tenemos que tener esa actitud de servicio, esa actitud de humildad,
de querer servir, de querer ayudar a otros, de querer darle la mano a otras personas. Hay personas que están necesitando de ti. Hay personas que están esperando tu mano amiga. Hay personas que están allá afuera que están pasando por problemas, por situaciones. Sírveles y de esa manera muestra el amor a Dios. No diciendo, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo hago esto. No, porque, vuelvo y repito, eso puede ser algo religioso, puede ser algo repetitivo. Ser un verdadero seguidor de Cristo significa servirle, sin dudarlo, apartar tiempo para servir a otras personas, para por medio de ese servicio mostrar el amor a Dios, mostrar el amor de Dios. Juan capítulo 12 verso 26 dice de la siguiente manera: si alguno me sirve, esto lo dijo Jesús, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? ¿Cuántos quieren ser honrados por el Padre? Sirvamos. Hay una frase muy popular que dice: el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una frase que tenemos que tratar de poner en práctica, de tenerla presente. Servicio son actos de humildad, son actos de amor. Y lo hacemos no para ganarnos el ticket para ir al cielo, porque nadie se puede ganar el ticket para ir para el cielo por sus buenas acciones. Por la pura gracia de Dios, por medio de la fe. Cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Cristo, es que viene ese paquete de tantas cosas hermosas que Dios nos regala. Él mismo nos da la capacidad y ese amor para que tú y yo vayamos y sirvamos. ¿Lo crees? Amén. Y nuestro noveno punto, para ir finalizando, no me quiero extender mucho hoy porque tenemos un acto especial: sufrir por Él. A veces queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a entender que también como seguidores de Cristo es posible que pasemos por momentos difíciles. Nos van a criticar, nos van a juzgar. Algunos dirán, están locos. Otros dirán, no lo sé, cuántas cosas pueden decir de ser un creyente. Pero probablemente hay gente que quizás hay algunas amistades que no te van a seguir. Yo recuerdo que una vez hace tiempo, yo siempre he tenido en mi corazón la alegría de hablar a las personas de Cristo y estaba en el trabajo y yo le estaba hablando a unos amigos, siempre les hablaba, oye, que Dios tiene lo mejor para ti, busca de Dios de corazón, tantas cosas que yo predicaba y les decía. Y un día me dice uno de ellos, ¿por qué tú hablas tanto de Dios? ¿Por qué tú hablas tanto de Dios? Yo le digo, porque mi corazón está lleno de Él, no tengo más que compartir el mensaje. Y después noté como poco a poco esa amistad se fue como que distanciando. Bueno, quizás entendí que quizás hay momentos para compartirlo, quizás momentos, pero es tanto lo que rebosa el amor de Dios en nuestros corazones que queremos decirlo. A veces no, a veces ya la gente se va a alejar de nosotros, a veces no nos van a seguir, no van a entender. Y yo quiero que, y eso está escrito, se lo voy a leer. Filipenses capítulo 1 verso 29 dice de la siguiente manera. Esto lo dijo el apóstol Pablo en una de las epístolas paulinas. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo les voy a decir algo, no todos estamos dispuestos a padecer situaciones por Cristo. Por eso hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque sus amigos se alejaron de ellos y prefieren más a los amigos. Yo no estoy diciendo que te alejes de tus amigos, que los dejes, que marques una muralla y que te apartes de la gente, de los pecadores. No me malinterpreten, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que por causa de Cristo, por causa de tu seguirle, hay personas que se van a alejar de ti. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a veces a soportar eso? Porque eso se llama rechazo. Y a veces tú y yo
cuando experimentamos el rechazo nos duele. Entonces luego podemos ahí, nuestros corazones pueden ser probados diciendo, bueno, yo como que mejor sigo más a mis amigos. Ya no les voy a hablar de Dios, ya no les voy a hablar de las cosas del mundo, de Cristo, mejor dicho. Yo mejor lo sigo a ellos. Y es allí cuando marcamos la diferencia entre lo que significa realmente ser un seguidor, un discípulo de Cristo, y uno que no está tan seguro. Yo les digo algo, a veces es fuerte la palabra de Dios porque nos confronta, nos exhorta, nos invita a que no tengamos miedo. Si al mismo Cristo nuestro Señor lo escupieron, a nuestro propio Señor le dieron con látigos en su espalda, lo castigaron, lo humillaron, lo insultaron, lo maldijeron. ¿Ustedes creen que a nosotros también no nos van a hacer lo mismo? Desafortunadamente sí. Pero es por una causa mayor, entendiendo que mayores cosas Dios tiene para nosotros. Ya para finalizar, quiero finalizar con la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que obre en tu vida de tal manera que puedas comprometerte plenamente a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a pedirle, a clamarle, a buscarle y decirle, Dios, obra en mi vida de tal manera que me pueda comprometer? ¿Cuántos de los que están aquí se quieren comprometer con Dios? ¿Cuántos de los que están aquí quieren realmente decir, Señor, ayúdame? Aunque yo sé que me equivoco, aunque sé que tengo quizás un mal genio, que todavía estoy trabajando, que me falta seguir cultivando, que me falta seguir rindiendo cosas. Que podamos comprometernos en esta tarde a ser verdaderos seguidores de Cristo, a ser verdaderos discípulos de Cristo. Que no tengamos miedo de lo que digan las personas, que no tengamos miedo de que nos critiquen, de que nos juzguen, sino que siempre mostremos el mejor amor de Dios. No es para andar discutiendo de la Biblia, no, que tal, que no sé qué, que tú no tienes la razón, que yo sí tengo la razón. No estamos llamados a estar discutiendo de la Biblia ni de la palabra de Dios. Estamos llamados a mostrar el amor de Dios. Así que no nos comportemos como unos religiosos más, como eran los fariseos. No nos comportemos de esa manera, sino con humildad, con servicio, con amor, con dominio propio, con paciencia, que podamos reflejar ese amor de Dios, que realmente podamos honrar lo que significa estar hechos a la imagen de Dios, como lo dice en Génesis, y aún más con Cristo en nuestros corazones, con mayor razón todavía. Así que esto no es una predicación para darles palo, no, esto es una predicación para animarlos, para que te levantes, para que si sientes que hay áreas en tu vida en las que todavía necesitas trabajar, yo quiero invitarte a que pases al frente y que vamos a tener este momento de ministración. Porque están pasando cosas hermosas en esta congregación. Dios nos llamó y estamos levantando